¿Puedes subir un poquito más de volumen? Quiero que hagamos hoy algo muy especial, ¿sabes? Si hay una de las cosas que yo me siento muy honrado de parte de Dios, no puedo usar la palabra orgulloso, pero muy honrado de parte de Dios, es haber nacido en este país. Y quiero que sepas que es una de las mayores bendiciones que Dios nos da, en verdad. Siempre que Dios nos da la oportunidad de ir a otros países o así, no sabes, vivimos en la gloria en este país. En verdad es un país muy bendecido. Quiero que hagamos algo especial. Si me acompañas poniéndote de pie, vamos a bendecir hoy nuestra nación mexicana, por favor. Cierra tus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por nuestro país, Señor, por nuestra patria. Padre, amamos México, bendecimos México. Padre, hoy te damos tantas gracias por darnos el privilegio de haber nacido en esta nación, Señor. Padre, hoy bendecimos, Señor, a nuestro gobierno, a cada poblador, Señor, a cada centímetro cuadrado, Señor, de tierra, Señor, cada mar, Señor, cada costa. Señor, hoy bendecimos, Señor, la nación mexicana y creyendo que te pertenece a ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Te amamos y te bendecimos, Señor. Hoy ponemos a México, Señor, en tus manos, Señor, y creemos, Señor, que cada persona, Señor, que absolutamente todo lo que hay ahí te pertenece. Padre, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que no va a ser sencillo hablarlo, pero va a ser muy necesario hablarlo. El día de hoy voy a terminar esta serie que he titulado como en el principio. Si vamos rápidamente a Génesis 1:28, Génesis 1:28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí los últimos puntos que voy a tocar se llaman sojuzgar y enseñorear. Cuando habla de la palabra enseñorear, lo habla de los peces que están en el mar, de las aves del cielo y de todo animal que está en la tierra. Y ahí pareciese que es algo sencillo, simple y sencillamente es tener autoridad sobre todo ser vivo. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es la parte que dice de sojuzgar. Sojuzgar significa sujetar con violencia y autoridad a algo o a alguien. Y cuando está hablando de sojuzgar, lo está hablando, vamos a leerlo nuevamente pero despacito. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. ¿De qué está hablando? ¿Qué tenemos que sojuzgar? La tierra. Cuando hablamos de la tierra, no se refiere al planeta Tierra, ni tampoco se refiere a la tierra que conocemos o donde se siembra, sino más bien está hablando del sistema en el cual nosotros estamos envueltos. Algo que va a ser muy importante, Juan 15:19, dice: nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Algo que Dios nos ha llamado a hacer es a tener autoridad sobre las cosas que están en este mundo. Es decir, que tú puedas tener autoridad sobre el sistema y no que el sistema tenga autoridad sobre de ti. Muchas personas de repente dicen: es que una cosa es yo tener autoridad, por ejemplo, en mi casa, y otra cosa es que mi casa tenga autoridad sobre de mí. Unas personas pueden decir: yo puedo tener autoridad, por ejemplo, en las finanzas, y hay personas que sus finanzas tienen autoridad sobre de ellos. No sé si estoy siendo claro con esto. Hay un sistema que muchas veces nos rige. Si del mundo allá afuera está preocupado, nosotros nos preocupamos. ¿Por qué? Porque el sistema nos sujeta a nosotros. No nosotros estamos sujetando al sistema. Y algo que muchas veces sucede es de que hay un montón de cosas que tienen autoridad sobre nosotros. Hay personas que, mira qué fuerte es esto. Aquí en la iglesia no conozco a nadie, gracias a Dios, porque si no lo reprendería en el nombre de Jesús. Pero hay personas que un equipo de fútbol lo sujeta. No, es que perdió Miami. Y se deprimen, se rapan, o sea, lo que hacen 11 sujetos determinan sus finanzas, su estado de ánimo, determinan si está feliz, si está enojado, si hoy está humillado, si hoy está feliz, porque hay un sistema que lo gobierna. No sé si estoy siendo claro.
En la universidad donde yo estudié, me acuerdo que una vez un chico, por traer una playera de un equipo, le metieron 11 tiros porque traía una playera de un equipo. Y te voy a decir algo, el sistema muchas veces está teniendo autoridad sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no podemos tener, ojo con esto, por qué nosotros no podemos sojuzgar por falta de autoridad? Y esto es algo que Dios quiere que nosotros podamos tener en este momento. Checa esto, si leemos Génesis 9:1, y lo he predicado varias veces, cuando Noé sale del arca, le dicen, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, pero ya no les dicen, sojuzguen y señoreen. Hay dos actividades que ahora Dios ya le está pidiendo al hombre. ¿Por qué? No porque Dios se haya olvidado, sino porque ahora el hombre está incapacitado de poderlo hacer. El hombre ya no tiene la autoridad para poder gobernar sobre el sistema, sino que en ese momento el sistema va a tener autoridad sobre de él. Y eso es algo que muchas veces sucede. Ahora, quiero que vayamos al principio. En el principio está Adán, está Eva, y aquí hay algo bien bonito. Adán es hijo de un rey de reyes. Si eres hijo de un rey de reyes, eso lo convierte a él en un príncipe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si él es hijo de un rey, entonces él es un príncipe. Pero aquí hay algo. La autoridad venía no por lo que Adán era, sino por la conexión con quien tenía. Pon mucha atención con esto, porque la Biblia dice algo bien importante. Ve esto, todo va a depender de quién es el que te da la autoridad. Ahora, algo que yo quiero que podamos ver, y esto es muy importante. Vamos por favor rápidamente, Juan 8:41. Juan 8:41. ¿Todos están bien? Sí, todos están preparando para el rato atascarse de pozole, tinga. Juan 8:41. ¿Ves? Dice: ustedes hacen las obras de su padre, les está diciendo Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no me entienden mi lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ojo con esto, ¿qué autoridad muchas veces yo puedo tener? La autoridad que a veces tengo va a depender muchas veces del padre que me rige. Y esto es muy importante. Algunas personas van a decir: hijo, ¿de qué versículo tan fuerte? Te quiero explicar algo. Si pueden pasar 3 chicos guapos, por favor. Bueno, no son necesarios que sean tan guapos, nada más que tengan manos, con eso es suficiente, ¿no? Necesito que uno sea Adán, que otro sea Dios y que otro sea el diablo. Él dice que no quiere ser Adán, él quiere ser Adán y Julio va a ser el otro personaje. Ok, ojo con esto. Aquí vamos a representar que esta es toda la autoridad. Toda la autoridad. Ojo con esto. Hay personas que tienen autoridad en la familia. Toda la autoridad en la familia. Autoridad política. Autoridad en las finanzas. Autoridad sobre cosas en la tierra. Es decir, toda la autoridad. Y de repente hay un Adán. ¿Quién es Adán? Tú eres Adán. Él es Adán. Entonces de repente Adán llega a Dios y le empieza a soltar autoridad. Bien, ven. Entonces derrama sobre de él autoridad. Sí. No, no sé, no lo hace. Ok, poquita autoridad, ojo con esto, sobre los animales, sobre las finanzas, en su casa. Sobre enfermedades. Listo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Adán tenía muchísima autoridad. ¿Por qué? Porque se le había dado directamente Dios. En el momento que Adán renuncia directamente a hacer las obras del Padre, que en este momento era Dios, y empieza a hacer las obras del Padre, que era el otro personaje, de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Entonces lo que hace Adán es que la autoridad se le entrega a alguien más. Renuncia a su autoridad. Porque muchas veces nuestra autoridad depende nosotros a quién nos sujetamos. Ojo con esto, cuando Saulo de Pablo se sujetaba al Sanedrín, la autoridad del Sanedrín tenía. Él podía decir quiénes podían enseñar, él era maestro de la palabra de Dios. Cuando se dejó de sujetar al Sanedrín y empezó a sujetarse a Jesús, ya no tenía nada más autoridad sobre las personas que enseñaban, sino también sobre enfermos, sobre economía, sobre tempestades, sobre la vida, sobre la muerte. Es totalmente diferente. No sé si estoy siendo claro con esto. Ahora, aquí me llama mucho la atención, le dice, porque las obras de tu padre el diablo ustedes hacen. Ahora, ojo con esto, un padre puede dar la autoridad que él tiene. Un padre no puede dar mayor autoridad de la que él posee. Ojo con esto. Entonces, y ahorita van a entender, ahorita suena un poquito complejo, pero voy a ir aterrizando. Dice la Biblia algo bien importante, Mateo 28, 18. Dice Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces vamos a pensar, esta es toda la autoridad. Aquí pasa algo, Dios tiene toda la autoridad. Toda autoridad tiene Él. ¿Qué pasaría si de repente yo quito la autoridad en las finanzas? Entonces significaría que Dios no tiene toda la autoridad. Pon mucha atención con esto. Pero dice la Biblia que Él tiene toda la autoridad, no alguna autoridad. Significa que Dios tiene, y esto lo quiero dejar bien claro, ¿por qué? Porque yo muchas veces estoy pidiendo la autoridad al diablo, o hago cosas esperando que el diablo me suelte algún tipo de autoridad. Yo hago esto, me corrompo, entonces pienso que puedo tener la autoridad, y la realidad es que no. La Biblia dice en Romanos, toda autoridad es dada por Dios. ¿Por qué la puede dar Dios? Porque Dios es el que tiene toda la autoridad. Muchas personas me van a decir, pero aquí hay algo que está raro, pastor, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo conozco gente mala que tiene autoridad, y te voy a decir por qué. Porque esa autoridad Dios en un principio se la había dado al hombre, y el hombre renunció a esa autoridad y decidió no solo dársela a Satanás, sino a cualquier otra persona. Renunciamos a nuestra autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa autoridad nosotros la estamos perdiendo. Nosotros la autoridad que Dios había destinado para nosotros ya no la tenemos. Pastor, yo oro por un enfermo y no sana. ¿Por qué? Porque no tienes autoridad. Pastor, pongo un negocio y no pega. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Yo puedo ver así a Jesús en la Biblia y de repente decía, el muerto resucita, y resucitaba. Y la gente se sorprendía porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. El problema es que muchas veces la iglesia no tiene esa autoridad. Juega a tener la autoridad, habla como si la tuviera, pero no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no la tiene? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos entregando nuestra autoridad a otra persona. Yo te voy a decir algo, ¿por qué las mejores empresas no son de cristianos? Porque los cristianos no han tomado autoridad. ¿Por qué los mejores canales de televisión no son de cristianos? Porque el cristiano no ha tomado su autoridad. ¿Por qué tenemos enfermedades entre cristianos? Porque no hemos tomado la autoridad. ¿Por qué los mejores colegios no son cristianos? Porque no hemos tomado la autoridad que Dios desde un principio nos quería dar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y Jesús le dice, toda la autoridad que en algún momento, ojo con esto, incluso esta que en algún momento Dios le había dado a Adán, Jesús la recupera. Ahora, toda la autoridad, toda, la que estaba aquí, 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 Dios ya la recuperó. Amén. Y te dice algo, como yo tengo toda la autoridad, ve y multiplícate, ve y sojuzga, ve y haz lo que tienes que hacer. Es que me da miedo, por ejemplo, arrancar algo, pastor, porque ¿qué tal si me caso y me sale bien canija la mujer? ¿No? Ten autoridad. Y no te estoy hablando de agarrar a golpes, no, ten autoridad y verdaderamente di, las cosas van a funcionar. Yo creo que mi Dios me va a bendecir, yo creo que las cosas van a salir adelante. Pero el problema es un problema literalmente de autoridad. Yo te quiero preguntar algo, ¿en qué área de tu vida no estás teniendo autoridad? Horas y horas y horas y horas y no pasa nada. Y te voy a decir ¿por qué? Porque no hay autoridad. ¿Por qué de repente estás declarando y no pasa nada? Porque no hay autoridad. Entonces algo que nosotros tenemos que aprender es a sujetarnos y verdaderamente tomar a Dios como nuestro Padre, sujetarnos debajo de su autoridad, verdaderamente. ¿Ya vieron qué buen Adán tengo? Este es un Adán que ya está vestido, ¿no? Ya está revolucionado. Entonces,
Y es bien importante esto. Cuando el hombre se sujeta a la autoridad en ese momento, él puede tener autoridad de mayores cosas. ¿Sabes? El problema es que si de repente el hombre dice, bueno, estoy medio debajo de la autoridad de Dios y medio no. Es decir, bíblicamente soy medio tibio. Hoy sí soy cristiano porque es domingo, pero en la noche es el grito. No sé si estoy siendo claro. Cuando tengo esa forma de pensar, estoy medio en autoridad y medio no. Me siento medio respaldado y medio no. Puedo empezar un proyecto chiquito porque en proyectos chiquitos yo sé que Dios me dio autoridad. ¿Y qué hay de los proyectos grandes? Los proyectos grandes no, ¿por qué? Porque siento que no tengo autoridad. Y es bien peligroso eso. ¿Por qué? Porque una persona que juega a tener autoridad y a no, es muy probable que vaya a echar a perder lo que Dios esté poniendo en sus manos. ¿Sale? ¿Se me pueden sentar acá muy cerca, por favor? Porque ahorita vamos a volver a entrar. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Si nada más estás anotando, anota Romanos 13:1. Toda autoridad me es dada por Dios. Ahora, aquí hay algo bien importante. La Biblia habla en muchos ejemplos donde Dios les da autoridad a las personas. Y te voy a decir, autoridad no nada más es autoridad para mandar en su casa, no. La Biblia habla de que a reyes les daba autoridad. Al rey les daba la autoridad para multiplicarse, para sojuzgar, para gobernar otras naciones. Me fascina, por ejemplo, el rey David. En su mejor época, Dios le da la autoridad para que destruya a todos sus enemigos. Le da una autoridad muy superior. Pero de repente, él tropieza, él se equivoca y se sujeta a la autoridad distinta. Y cuando se sujeta, empieza a tener pérdidas, empieza a vivir muerte, empieza a vivir desgracias. Y te voy a decir, este es el peligro de ser santo y dejar de ser santo. ¿A qué autoridad nosotros nos sujetamos? Un ejemplo que a mí me fascina, y ahorita lo voy a tocar, es el rey Usías. El rey Usías, de repente dice la Biblia que era un rey que era una persona muy sujeta a la palabra de Dios. Era una persona que desde las torres él tenía artefactos para lanzar piedras muy grandes, es decir, tipo catapultas. Las catapultas se inventaron muchos siglos después, pero este hombre, Dios ya le había dado la autoridad para desarrollar proyectos que todavía no existían. ¿Cuál es el problema de este hombre? Dios le dijo, yo te doy la autoridad de rey. Y él de repente dijo, sí, pues yo quiero empezar a tener la autoridad también de sacerdote. Y empezó a hacer cosas de sacerdote cuando él no tenía la autoridad. Y dice la Biblia que ¡pum!, le aparece el lepra en la frente. Cuando tú y yo intentamos hacer cosas que no tenemos la autoridad, muchas veces vamos a tener grandes pérdidas. Tenemos que poner atención con esto. Dile a la persona que está junto a ti, esto se va a poner feo. Mi pregunta es, ¿cuántos de aquí quieren tener más autoridad? Entonces, si queremos más autoridad, vamos a tener que ser responsables de lo que nosotros estamos haciendo. Una forma de ser responsables también es aceptar cuando yo me equivoco. ¿En qué momento un padre le puede dar las llaves del auto a un hijo? En el momento que ha crecido en tamaño, pero también en el momento que ha crecido en madurez. En el momento que un hijo pueda ser responsable y decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué. Sí, la regué, estuve mal. En ese momento, un padre puede empezar a soltar las llaves. Pero ¿qué pasa cuando un padre de repente le da las llaves a un hijo y, oye, atropellaste a alguien? Pues sí, pues él se aventó, ¿no? Y dice, no choqué, me chocaron. Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a darte cuenta que es una persona que no tiene la responsabilidad y vas a tener que recoger la autoridad que le habías dado. ¿Quieres que Dios ponga autoridad en ti? Empieza a actuar y empieza a pensar qué es lo que Dios quisiera que tú hicieras. Me fascina de repente en la iglesia, hay personas que yo veo mucho a mi esposa, que si va a poner algún arreglo, que si va a poner esto, y no lo va a hacer mi esposa, le da la autoridad a alguien que tiene más o menos los mismos gustos que ella. Quiero que alguien ponga unas banderitas allá afuera. Le va a decir a alguien que tenga la misma forma de sentir, la misma forma de pensar, porque va a ser una extensión de lo que ella hace. Mi pregunta es, ¿tú y yo somos una extensión de lo que Dios hace? Voy a poner un negocio. La pregunta es, ¿y Dios quisiera que yo pusiera esto? Voy a corregir a mis hijos. La pregunta es, ¿y cómo Dios los corregiría? Quiero hacer esto, ¿cómo Dios lo haría? Le voy a contestar a la vecina chismosa que se vaya. ¿Qué es lo que Dios haría? Porque cuando empiezo a pensar así, entonces Dios dice, esta persona es digna de poder resultar más autoridad. Amén.
Y esto es algo que muchas veces nos sorprendemos. Señor, ¿por qué a mí no me das autoridad? Pues porque no eres responsable. ¿Sí estoy diciendo claro? Señor, ¿por qué no me das más autoridad para orar por enfermos? Porque nunca sales de tu casa. Señor, ¿por qué no me das autoridad y una boca profética? Pues porque eres chismoso. Por eso Dios muchas veces no puede soltar eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios tiene en su corazón. Segunda de Crónicas 26:19 es donde habla del rey Usías. Un rey que tenía mucha autoridad porque Dios se le había dado y de repente descomprendió o se olvidó de lo que Dios quería hacer en él. Ahora, ojo con esto. La pregunta es, ¿por qué muchas veces la gente tiene más autoridad que nosotros? Yo te voy a decir algo. El mundo a veces roba la autoridad. Y yo te voy a decir algo, yo veo de repente personas con mucho dinero, con mucho potencial del mundo, que tienen muchas cosas y de repente poco a poco Dios empieza a recoger esa autoridad. Esa autoridad la va quitando, la va quitando, la va quitando. Y te voy a decir por qué. Porque Dios tiene preparada esa autoridad para sus hijos. Ahora, ¿podemos entrar ya a un tema más escabroso? ¿Sí? ¿Se vale? Eso, hoy es 15 de septiembre y hoy vamos, no se nos va a olvidar esta palabra, más bien la vamos a aplicar al rato. Un hijo que no es disciplinado por nadie, nunca podrá recibir autoridad. Dile a la persona que está junto a ti, yo perdono a mi apóstol. Lo voy a necesitar al rato, pero díselo así con ganas, yo lo perdono. No importa lo que nos diga, yo lo perdono. Ok, ojo con esto. Dice la Biblia, Jueces 2:10. Acompáñame por favor. Jueces 2:10. Jueces 2:10. Hay una autoridad que viene de parte de Dios, pero también hay una autoridad que viene directo de nuestros padres. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, hubo una generación desconectada, una generación que no entendía, y una generación que no es guiada, es una generación que no tiene autoridad. Cuando una persona no es enseñado, cuando una persona no es disciplinado, esa persona es incapaz de poder recibir autoridad. Y aquí hay algo bien complicado, porque y es algo que quiero dejar. Hay una autoridad que viene de nuestro Padre, el Señor, el Dios. Pero te voy a decir algo, también hay otra autoridad que se maneja aquí en la tierra, que va a venir de parte de nuestros padres. Ahí va, conste, tú ya dijiste que me perdonaste. Hebreos 12:7. Hebreos 12:7. Dice: si soportas la disciplina, Dios te tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Un padre disciplina a un hijo, y te voy a decir por qué. No porque al padre le moleste el comportamiento del hijo. Y yo quiero que entendamos algo, padres. Si nosotros disciplinamos a un hijo, no es porque nos hagan quedar mal en la sociedad, sino más bien es que lo tienes que preparar para que el día de mañana él pueda recibir autoridad. ¿Por qué educamos a nuestros hijos cómo tratar a las mujeres? Porque el día de mañana él va a tener la autoridad para poder tener una. ¿Por qué les enseñamos a nuestros hijos a ahorrar? Porque les estás dando la autoridad para que el día de mañana Dios les dé dinero. ¿Por qué los disciplinamos en cosas de la iglesia? Porque el día de mañana Dios les va a dar autoridad. Cuando hablamos en la Biblia, la palabra de señorío, es más, te voy a decir algo que a mí me pasó. Cuando yo me casé con mi esposa, dejé de ser el joven y empecé a ser el señor. Y te voy a decir, es un golpe bien fuerte y todos, ay no, Señor, porque soy viejo. No, la palabra Señor significa alguien que tiene autoridad. Es una persona que tiene un señorío, tiene un gobierno debajo de su mano. Cuando un hombre se casa, ojo con esto, no significa que tengas muchas propiedades. Significa de entrada que tuviste la autoridad para primeramente vencer tus temores, a saber si Dios te iba a proveer o no. Estás siendo señor de lo que antes a ti te gobernaba, ahora tú estás teniendo gobierno sobre eso. Cuando te dicen Señor, estás teniendo gobierno sobre una casa, estás teniendo gobierno sobre una familia, estás teniendo gobierno sobre tus hijos. Eso es lo que significa la palabra Señor. Sabes, en otras culturas hay señores de 7 años.
En la Biblia habla de reyes que tenían 7 años, eran señores de naciones, y de repente aquí a los 38 años ya nos da miedo que nos digan señores. Es cosa cultural, pero eso significa la palabra Señor. Pero aquí dice algo bien importante: pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Cuando una persona no recibe la disciplina, nunca va a poder recibir autoridad. Yo te voy a decir algo: qué bonito es cuando Dios disciplina. Qué bonito es cuando Dios te dice: esto que estás haciendo está mal. Qué bonito es cuando alguien, incluso te voy a decir algo, cuando un padre te dice: esto que estás haciendo es equivocado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si te están disciplinando, lo único que están haciendo es que el día de mañana a ti te están preparando para tener autoridad. Yo pienso, por ejemplo, en Julio. Julio tuvo una disciplina como médico. Él hizo una carrera, y en su carrera muchas veces decían: no, estás cortando mal, ¿no? Tienes que coser bien, no, dejaste el corazón afuera, no, entonces lo corrigen. ¿Y qué está haciendo? Recibe una disciplina. Pero una persona que no se disciplina es una persona que no tiene autoridad. Yo te voy a decir algo: él te puede recetar paracetamol, te puede recetar cuanta medicina él se le ocurra. Yo no. ¿Por qué? Porque la disciplina que él recibió es diferente a la que yo tengo. Ahora yo te voy a preguntar algo: ¿qué disciplina estás recibiendo el día de hoy? Porque la disciplina que tú recibes el día de hoy va a determinar la autoridad que vas a recibir el día de mañana. ¿Cuál es la disciplina que hoy tú recibes? Es que mi mentor me dijo que por qué no estoy haciendo el devocional. ¿Y qué hiciste? Me fui de la iglesia. Y te voy a decir algo que es bien fuerte: la iglesia, no esta, otras iglesias, está plagada de hijos bastardos. ¿Qué significa? Hay muchos hijos que están dispuestos, ojo con esto, no están dispuestos a recibir disciplina, y como no reciben disciplina, nunca en su vida van a recibir autoridad. Te pongo un ejemplo todavía más crudo, y es más, puede venir Dios y Adán, que ahora va a ser el hijo pródigo. No, es que tú eres un personaje, macho. No, estás buenísimo. Ahora, el padre tenía en su casa, si ubican la historia del hijo pródigo, todos aquí. El hijo pródigo, él tiene un papá. El papá tenía muchísimo, ¿qué? Dinero. Pero aquí hay algo bien importante: el hijo no quería la autoridad, el hijo lo que quería era el dinero. Cuando el hijo se va, se lleva una porción del dinero, pero no de la autoridad. Cuando el hijo se va, se gasta todo el dinero. Tómate todo el dinero. Y llega un momento que, como él ya no tiene autoridad, ya no puede reproducir lo que su padre tenía. El padre tenía autoridad para hacer más dinero. Él lo único que tenía era dinero. ¿Esto por qué sucede? Porque en muchas ocasiones hay familias donde el padre tiene autoridad para hacer cosas, pero el hijo lo único que quiere son los tesoros. En la iglesia pasa lo mismo. Hay gente que lo único que quiere son los tesoros, no la autoridad para producir esos tesoros. Y esto es bien importante. Yo te voy a decir algo: de tu casa, joven, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres los tesoros de tu casa o quieres recibir la autoridad que viene de tu casa? Porque es totalmente distinto. Hubo un hijo que sí se quedó, y el hijo todo el tiempo que se quedó en la casa seguía teniendo la autoridad porque tenía una conexión con el padre. Esto es bien delicado. Pero este hombre llegó un momento que se acabó el dinero. ¿Sabes por qué de repente hay empresarios muy grandes, muy importantes, que hacen mucho dinero, y en el momento que pierden todo se lo queda el hijo, y el hijo no puede producir más? ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. ¿Cómo yo gano autoridad? Aceptando la disciplina. ¿Quieres tener autoridad? ¿Quieres mandar sobre muchas personas? Primeramente vas a tener que aprender de disciplina. El hijo pródigo, como no se pudo sujetar a la autoridad de su padre, en el momento que él intentó tal vez poner un negocio, no pegó. ¿Por qué? Porque él no tenía la autoridad. Él rehusó esa autoridad. Ahora, aquí pasa algo bien bonito. Cuando de repente un padre quiere hacer que el hijo reciba, ojo con esto, no los tesoros, sino autoridad, aquí va a aparecer Satanás y va a decir: no. Y Satanás se pone en medio. Satanás siempre va a hacer que el corazón del hijo vea hacia un lado y el corazón del padre hacia otro. Porque en el momento que el pueblo de Dios reciba esa autoridad, el pueblo de Dios va a ser muy peligroso.
En el momento que el pueblo de Dios reciba autoridad sobre finanzas, sobre televisoras, sobre escuelas, sobre sus familias, sobre enfermedades, híjole, la iglesia va a ser bien poderosa. Pero Satanás está haciendo bien su trabajo, porque cuando el hijo de repente voltea a buscar al padre, el padre no está. Y cuando de repente el padre dice, no, es que ya la regué, voy a buscar a mi hijo, el hijo no está. Es bien delicado. Yo te voy a decir algo, tus hijos estás preparando una herencia para dejarles mucho oro o mucha autoridad. Y te voy a decir algo, no está mal dejarles oro. El problema es que si tú no les dejaste autoridad, lo que tú les dejes lo van a perder, porque no tienen autoridad. ¿Qué es lo que pasa en nuestra iglesia? ¿En nuestra iglesia tenemos autoridad? ¿O nada más venimos por los tesoros? ¿Sabes? Hay personas, y no quiero ofender a nadie, pero hay personas de repente cuando hay un evento, no, hoy tengo un evento, hoy no voy. No, hoy tengo esto, que hoy no voy. ¿Por qué? Porque te interesan los tesoros, no la autoridad. Jesús me fascina porque Él no necesitaba tener una gran fábrica, una gran empresa. Él tenía autoridad sobre las finanzas. Pedro, nos vinieron a cobrar los impuestos. Lánzate a pescar. Él pesca un pez y cuando lo saca, sale, va a haber una moneda dentro, con eso paga tu impuesto y el mío. Pedro, denles de comer a todas estas personas. Señor, no alcanza el dinero. No se preocupen, se va a multiplicar. Él tenía autoridad. ¿Sabes qué pasa con la iglesia? La iglesia muchas veces quiere los panes y los peces. Pero el pan y el pez lo comes y en algún momento vas a volver a tener hambre. Pero quien tiene la autoridad multiplica esto, vuelve a multiplicar acá, vuelve a sanar aquí, vuelve a sanar allá, porque tiene la autoridad. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? ¿Necesitamos tesoros o necesitamos la autoridad? Esto es bien impresionante. Te voy a decir algo, en cuestiones de finanzas, hay personas que todo el mundo dice, yo quiero tener mucho dinero. Lo importante no es tener mucho dinero, porque en algún momento de tu vida lo vas a tener. El tema es tener la autoridad para poder producir más. No se trata como iglesia de tener muchos discípulos, porque en algún momento vas a tener muchos. No se trata de eso, se trata de tener la autoridad para poder hacer más. De eso se trata. Ahora, aquí hay algo que es bien delicado. Cuando el hijo pródigo le cae el 20 y dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre, regresaré y me haré como uno de sus jornaleros. ¿Por qué? Porque me va mejor, ojo con esto, estar debajo de su autoridad como alguien que sirve a que como alguien que está allá sirviendo a otra persona. Entonces cuando él recapacita, cuando él se arrepiente, tiene un cambio de mentalidad, en ese momento él viene con el padre y el padre le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y el que hace el padre? No te preocupes, vuelvo a poner autoridad sobre tu vida, le vuelve a poner un anillo, lo vuelve a vestir, lo vuelve a ser señor de la casa. Y te voy a decir algo, cuando él es señor de la casa, ¿qué crees que viene automáticamente? Viene el dinero, vienen las riquezas, viene la autoridad, vienen los siervos, viene, ¿por qué? Porque restauró su relación. Y eso es algo que como iglesia tenemos que aprender a hacer. ¿Sí estamos siendo claros? Muchas gracias, hijo pródigo, Dios, Satanás y todos los personajes aquí presentes. Aquí hay algo que va a ser muy importante. Ojo con esto. La autoridad representa también sumisión. La autoridad significa linaje. La autoridad significa familia. Vamos a Isaías 54:13, por favor. Isaías 54:13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué está hablando? Si tus hijos van a ser enseñados por Jehová, ¿a quién crees que tus hijos se van a tener que someter? ¿De quién van a aceptar disciplina? De Dios. Y si tus hijos se someten a la autoridad de Jehová, dice que se van a multiplicar la paz de ellos. Ojo con esto, en tus hijos. ¿De quién estás recibiendo disciplina? ¿De quién verdaderamente estás siendo hijo? No, es que yo no quiero tener mentor. ¿Para qué? Pues ellos son bien chismosos, ellos su vida y yo la mía, ¿no? Mi papá, ¿a él qué le importa lo que yo viva? Ya soy grande, ya tengo 13 años, ya puedo hacer lo que se me pegue la gana. Mi papá, ¿qué me va a estar diciendo con quién salgo y con quién no salgo?
Yo te voy a decir por qué. Porque muchas veces somos bastardos. Hay hijos que de repente, papá, yo te quiero porque tú me das dinero, pero no quiero recibir tu autoridad. Eso los convierte en hijos bastardos. Primera de Samuel 17:58, nada más anótalo. Cuando David mata a Goliat, la primera pregunta que Saúl le hace a David, no le preguntó cómo te llamas, no le preguntó qué estrategia hace, no, le preguntó quién es tu padre. ¿De dónde viene la autoridad para que tú puedas hacer lo que ahorita tú estás haciendo? ¿De dónde viene la autoridad? ¿De dónde tienes ese potencial para poder hacer lo que tú estás haciendo? ¿De dónde? Y yo te voy a decir algo, y esto es bien importante. ¿Sabes? Algo que muchas veces el Señor estuvo tocando sobre de mí. Y ayer yo tuve una conversación con mi esposa que marcó mucho mi vida y para mí es necesario poderte dar. Génesis 41:51. Y ahorita te lo voy a contar. Génesis 41:51. Dice, está hablando de José el soñador. Ya pasó por la cárcel, ya fue vendido, ya intentaron abusar de él. Y dice que algo bien importante. Y llamó el nombre, del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y yo entiendo que muchas veces un hombre pueda sobresalir y decir, ¿sabes qué? Yo lo hice, me fue mal, tuve unos malos padres, tuve una mala situación familiar, tuve lo que sea. Y se vale. Y hay veces que tú puedes crecer y decir, yo lo hice, yo crecí de la nada. Yo conozco muchas personas que están sentadas aquí y dicen, yo nunca tuve un padre que fuera a firmar boletas, yo nunca tuve un padre que me enseñara, yo nunca tuve esto, yo nunca tuve aquello. Y te voy a decir algo, y este hombre le pone a su hijo Manasés. Yo me olvido de la casa de mi padre y me olvido de todo el trabajo. Y el siguiente hijo que tiene lo llaman Efraín, que significa Dios me hizo multiplicar en el lugar de mi aflicción. Pero me llama mucho la historia, me quedé pensando en el nombre de Manasés y Dios me lo trajo mucho a la memoria. Cuando el papá de José el soñador, Jacob, va a morir, en ese momento le dice, tráeme a tus hijos porque los quiero bendecir. Normalmente se bendecía primero al mayor, que era Manasés, y al segundo, que era Efraín, le daba una bendición menor. Pero aquí Jacob hace algo impresionante, cruza las manos. Le va a dar la bendición del mayor, se la va a dar al menor, y del menor al mayor. Y le dice todavía a José, no, estás mal, este es el mayor y este es el menor. Y él dijo, no hijo, se va a hacer así, tú confía en mí. Te voy a decir por qué. Porque para Dios es más importante que tú produzcas a que te olvides de dónde tú vienes. La tribu de Manasés es la más pequeña de todas las tribus, porque está fundamentada en lo que tú has querido olvidar y no en producir. Hay muchas personas, y te voy a decir algo, y era algo que ayer yo hablaba con mi esposa. Ayer me vino en el corazón un sentimiento, porque como saben, mi esposa y yo ya vamos a ser papás. Y de repente yo decía, es que yo tuve muchos sueños que yo decía, a mí me hubiera gustado que mis papás hubieran cargado a mis hijos. Y de repente le tengo que hablar a algunos tíos, oye tío, ¿qué crees? Ya estamos embarazados. Hijo, qué bueno. Y se alegran, pero no se alegran como si hubiera alegrado tal vez un padre mío. No sé si estoy siendo claro. Y de repente algo que yo me quedo pensando y digo, durante mucho tiempo, en mi corazón, yo intenté olvidar la casa de mi padre. Yo intenté olvidar de dónde yo venía. Yo intenté olvidar, y te voy a decir algo, y hasta el día de hoy yo te puedo decir, creo que mi esposa y yo hemos logrado algo, pero durante mucho tiempo yo intenté olvidar, sufrí mucho, pasé por esto, y algo que yo de repente decía, es que si mis padres hubieran hecho, si mis padres no hubieran sido esto, si mis padres hubieran, si mi madre esto, si mi padre aquello. Y ayer yo lloraba con mi esposa, es muy difícil, y no porque yo me sienta muy macho, pero es muy difícil que yo llore. Y de repente mi esposa me dijo, es que hay algo que está mal en el corazón, porque muchas veces tú estás intentando olvidar. Me dijo, ¿y qué pasaba de aquellas noches cuando tomabas café con tu mamá hasta la madrugada? ¿Y qué pasaba de aquellos bonitos momentos? ¿Y qué pasaba aquello que sí te enseñaron? ¿Y qué pasaba con aquello que sí te formaron? Hay muchos jóvenes, perdón por lo que voy a decir, hay muchos jóvenes que están intentando ser bastardos o están intentando ser un Manasés. Y cuando tú te olvidas de la casa de tu padre, tú terminas siendo alguien muy pequeño, terminas siendo el más pequeño de todos. Hay muchas personas, y algo que Dios me mandó a hacer el día de hoy es a sanar la tierra, y ahorita te lo voy a explicar. Muchas veces nuestra tierra está contaminada porque nos hemos olvidado de nuestros padres.
Porque muchas veces intentamos olvidar de dónde nosotros venimos. Es que tuve un mal padre, es que tuve un padre alcohólico, es que tuve un padre mujeriego, es que tuve un padre golpeador, es que tuve... Y te voy a decir algo, tú no puedes olvidar de dónde tú vienes, porque mucha de la autoridad que Dios está desatando sobre ti es por honrar a tu padre y a tu madre. Y esto va a ser muy importante. ¿Sabes? Yo con orgullo muchas veces, pues yo voy a salir adelante. Y te voy a decir algo, se vale, está bien, puedes lograr mucho. Pero hay una autoridad que Dios ha reservado para aquellos que honran a su padre y a su madre. Si estás anotando, anotamos Génesis 48:14, es cuando Jacob cruza las manos. Malaquías 4:6. Malaquías 4:6. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay mucha tierra que está maldita. ¿Por qué los negocios no jalan? ¿Por qué el matrimonio no prospera? ¿Por qué las relaciones no se dan? Porque la tierra está contaminada. Porque el corazón del padre está volteado de los hijos y de los hijos muy lejos del de los padres. Y es algo que Dios me estaba hablando el día de hoy. Deuteronomio 5:15, honra a tu padre y a tu madre y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero este versículo me llamó mucho la atención. Éxodo 21:15. Dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. No quiero preguntarte, pero si tú has herido a tu padre y a tu madre, hay algo dentro de ti que se está muriendo. Y Dios quiere sanarlo el día de hoy. Dios quiere volver el corazón del padre hacia los hijos para que tu tierra pueda producir, para que tú puedas recibir autoridad. Pastor, pero es que mis padres son muy difíciles, mis padres ni siquiera conocen a Dios. La Biblia te dice algo importantísimo. No se trata de lo que ellos son, sino se trata que ahí dentro de esas personas hay una bendición preparada para ti. Porque cuando tú aprendes a honrarlos, porque cuando tú aprendes a procurarlos, porque cuando tú aprendes a bendecirlos, no importa qué tan difíciles sean, Dios desde ahí va a emanar una bendición para tu vida. Hay bendiciones que están ahí escondidas, pero es un golpeador. Yo te voy a decir algo, hay padres incluso que abusaron sexualmente de personas. Con esto no te estoy diciendo que te vayas a vivir con él, con esto no te estoy diciendo que lo lleves a vivir a tu casa. Pero tenemos que aprender a sanar nuestra tierra. Yo voy a bendecir a mi padre, yo voy a bendecir a mi madre y voy a dejar de estarlos hiriendo. ¿Sabes? Hay muchos jóvenes y hay veces que los jóvenes piensan que tenemos mucha vida y vamos a hacer mucho. Hay jóvenes que yo puedo ver que va a fracasar su vida porque veo que todos los días están hiriendo a sus padres. Los juzgan, los maltratan, les hablan mal, los desobedecen. Y te voy a decir algo, son jóvenes que creen que tienen una vida por delante, pero lo cierto es que ya están muertos. Porque todo lo que ese joven haga, sale, pues ya cumplí 18, ya me voy de la casa y voy a poner el negocio que pongan, fracasa. La relación que tienen se cae, porque están muertos. Porque hay algo que está enfermo dentro de ellos y todo lo que hacen fracasa. Están en la escuela, todas sus calificaciones son menores a 5. Todo lo que hacen está mal. Están fracasando porque están muriendo, están hiriendo a sus padres. Todo lo que ellos hacen está muerto. Y te voy a decir algo, y posiblemente el padre sea un buen padre y el padre salga adelante. Pero qué aflicción hay de un padre al ver que viene un hijo muerto. Estábamos ahora, nos hicieron un ultrasonido. Y te voy a decir algo, cuando estamos viendo acá los bebés que están en mi esposa, de repente los veíamos, yo te prometo, quiero que estén vivos, quiero que se muevan, quiero que sean grandes, quiero que estén sanos. Y cuando le ponen la cosa así encima se mueven. Ya cuando vi que se están moviendo, digo, ¡ay, se mueven mucho! Pero cuando se mueven, trae un descanso. ¿Por qué? Porque están vivos. Pero el doctor también me decía, hay veces que los bebés ya no se mueven porque los bebés ya no traen vida. Hay muchos jóvenes que caminan, pero ya están muertos porque están hiriendo a sus padres. Hay personas aquí que tienen 50, 70 años y te preguntas por qué las cosas no funcionan. Y te voy a decir, porque estamos hiriendo a nuestros padres.
porque estamos contaminando nuestra tierra. Pastor, pero mi padre ya murió. Pero te voy a decir algo, no porque estén muertos significa que no podamos honrarlos. Estamos honrando nuestra casa, estamos honrando a nuestros padres. Yo no me di cuenta, y algo que ayer me estaba mostrando mi esposa, directa o indirectamente, me di cuenta que en mi corazón yo estaba deshonrando a mis padres. Porque yo dije, pudieron haber hecho esto, pudieron haber logrado aquello, pudimos haber salido. Y me di cuenta automáticamente que yo los estaba enjuiciando. Y haberlos enjuiciado, había una parte de mí que se estaba deteniendo. Dios no ponía más autoridad sobre de mí, porque estaba siendo un Manasés que se quería olvidar de la casa de su padre. Es un tema bien difícil. Pastor, es que mis papás, yo no sé cuál sea tu historia, y cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer, porque algo que yo creo es que Dios quiere desatar más autoridad sobre de nosotros, pero el problema es que a veces nosotros no estamos preparados, y el fundamento es claro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está separado de nuestros padres. No te estoy diciendo que con esto, papá, qué bueno que te estás echando 8 cubas, bro. No. Pero te voy a decir algo. Qué padre es cuando un hijo puede honrar. Papá, yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero yo te amo y te voy a cuidar. Papá, yo no voy a manifestar tus errores ni tampoco te voy a criticar. Sé que lo que estás haciendo no es correcto, pero yo quiero tu bendición. Yo no quiero tu oro, yo quiero tu autoridad. Es totalmente distinto. Qué padre es cuando un padre le pone las manos a su hijo y le dice, yo te bendigo, recibe autoridad. Lo que yo podía hacer, ahora lo vas a hacer tú. Lo que yo tengo, yo te voy a decir algo, no importa, eso se va a gastar, en algún momento va a crecer su valor, se va a depreciar, no importa. Pero la autoridad que un padre pone sobre la cabeza de alguien, híjole. Ayer que yo estaba orando y yo decía, es que quería volver a mi cabeza, es que sí se equivocaron. Y Dios me decía, deja de enjuiciar, deja de lastimar. Quiero soltarte más autoridad, pero no puedo, porque tú has perdido tu conexión. Hay mucha gente aquí que está muy desconectada del corazón de sus padres. ¿Sabes? Una de las culturas que a mí me gustaba mucho en mi casa, 16 de septiembre, 24 de diciembre y 31 de diciembre, papá, ¿puedo ir a festejar a otro lado? Jamás en la vida. Tú tienes una casa, tú tienes una familia, pero es que mi amiguito va a ir, todos vamos a ir a la casa. Esos amiguitos no tienen a sus papás, tú sí tienes uno. Bueno, y sabíamos, y ya ni preguntábamos. ¿Por qué? Porque pertenecíamos a una casa, porque nos disciplinamos en una casa. Porque cuando tú te disciplinas en la casa, recibes la autoridad que está sobre esa casa. Cuando vino el apóstol Félix me dijo, evidentemente tú tienes una autoridad sobre las finanzas. Yo le dije, pues no sé si la tengo o no la tengo, pero pues así. Me dijo, no, si la tienes. Y me dijo, y la tienes porque honras la casa de tu padre. Hay muchas cosas que tus padres se equivocaron, pero hay una autoridad que ellos ganaron que necesitas tú recibir. No sé cuál sea. Puede ser que ellos hayan sido muy creativos. Aquí hay personas que van a decir, pastor, yo nunca conocí a mi padre. Y te voy a decir algo, a mí me hizo mucha falta mi padre en muchas cosas. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo tenía como muchos temores a muchas cosas, porque yo decía, nunca he estado casado. Nunca. Y hay muchas cosas que no sé cómo se hacen, ¿no? Así como que, oye, mi mujer se puso agresiva, ¿no? ¿Qué hago? No había quién, ¿no? Oye, me equivoqué, ¿qué hago? Oye, ¿qué crees? Eso no sabía. Necesitaba una educación. Es más, hasta para rasurarme yo necesitaba una educación. Y algo que yo le dije a Dios, yo no tengo un padre que me enseñe. Yo quiero que tú seas mi padre. Y te voy a decir algo, para todos aquellos que ahorita están, es que yo no tengo un papá que... No, yo te voy a decir algo. Yo le dije eso a Dios. Y Dios, el día de hoy, yo te diría, me enseña cómo ser un buen esposo. Y me enseña cómo ser un buen padre. Sabes, en muchas ocasiones mi esposa y yo hemos llegado a discutir. Ya ves que yo discuto y, no, es que ella tiene la culpa. Y Dios me dice, pídele una disculpa. Pero si ella es la que se equivocó. No. Yo te estoy enseñando a ser cabeza de tu hogar. Y hay veces que le he dicho, no, tú no me vas a decir nada. Yo voy a hacer lo que a mí se me pega la gana. Entonces me dijo, estás siendo como un bastardo y no como un hijo, porque te estoy dando disciplina y tú no la quieres tomar.
Mi amor, perdóname. Te voy a decir algo, ahorita yo estoy aprendiendo a ser padre, te lo prometo. Ahorita mi esposa de repente, es que tengo que tomar medicina a las 4 de la mañana, yo me levanto. Es que tengo que hacer, yo voy, yo lo hago, porque yo quiero ser enseñado por Dios. Yo quiero ser enseñado por Dios. Tú no tienes un padre, deja que Dios te enseñe. Deja que esa autoridad venga sobre de ti. Deja que Él pueda darte esa autoridad. Porque cuando tú te permites disciplinar por Dios, entonces Dios te toma como hijo. Pero cuando tú no te dejas disciplinar por Dios, entonces eres un bastardo que nunca va a tener autoridad en nada. Vas a llegar a tu casa y vas a querer dar una instrucción y nadie te va a hacer caso porque no tienes autoridad. Llegas a tu trabajo y quieres hacer algo y no se logra nada porque no tienes autoridad. Quieres emprender algo y nunca pega porque no tienes autoridad. ¿Por qué? Bíblicamente porque sois bastardos. Pero cuando una persona toma la disciplina, cuando una persona recibe la autoridad, estamos en este último ultrasonido y hay un bebé que se mueve pero como Michael Phelps, ¿no? Así sube, baja, corre, o sea, así impresionante. Y había otro que es más tranquilo. Le sacan así el ultrasonido y se está tapando la carita y está hecho bolita. Y el doctor dice, es que no lo puedo medir, no puedo saber si está bien hasta que no se desdoble. Y mi esposa, muévete, despiértate bebé, despiértate. Y en eso así se estira, lo medimos y se voltea. Hay autoridad. Y ayer yo les decía a la gente del encuentro, es tan bonito vivir con la naturaleza de Dios. Es tan bonito que tu matrimonio funcione en la naturaleza del Dios y no en la autoridad del diablo. ¿Sabes qué pasa cuando tú te sujetas a la autoridad del diablo? El diablo no tiene ninguna autoridad, porque Jesús la tiene toda. Pero cuando yo me meto a la autoridad del diablo, como él no tiene ninguna autoridad, pues la autoridad que él tiene es la única que él puede dar. ¿Qué autoridad me puede dar él? Ninguna, porque toda la tiene Jesús. Pero cuando yo me someto a la autoridad de Jesús, él tiene toda la autoridad. Pregunta, ¿qué autoridad le vas a soltar a tus hijos? La única autoridad que tú puedes soltar es la autoridad que tú tienes. Porque si hay una autoridad que tú no tienes, esa tú no la puedes soltar. Qué bonito es decir, yo te voy a decir algo, a mis hijos sí les quiero decir un montón de cosas. Mi esposa me decía, no, es que yo quiero que sean danzarines, que si son niñas que se metan al ballet, no, box, ¿no? Y que se metan a esto, y quiero que sean empresarios. ¿Sabes por qué? Porque uno quiere dar la autoridad que ya tiene. Uno quiere soltar la autoridad que ya ha recibido. ¿Sabes qué autoridad mi esposa le va a dar a mis hijos? Una autoridad profética. ¿Por qué les puede dar una autoridad profética? Porque ella la tiene. Si ellos se dejan disciplinar. ¿Sabes qué autoridad yo les quiero dar? Yo les quiero dar autoridad financiera. ¿Y sabes por qué se las quiero dar? Si ellos se dejan disciplinar, porque es una autoridad que Dios ya me dio a mí. Hay gente que no tiene absolutamente nada que dar a la siguiente generación, porque a veces somos bastardos. Yo el día de hoy quiero que tú puedas voltear el corazón tuyo hacia de tus padres y de tus padres hacia ti, porque eso va a ser una ruptura y va a venir una autoridad muy distinta a la iglesia. Cuando recibas esa autoridad, muchas cosas van a empezar a suceder. Vas a poder correr con una mayor velocidad en lo que tú estás haciendo. Si tú eres un Manasés que está pensando, sale Dios, yo me conecto contigo, pero no quiero saber nada de mis padres, tu proyecto siempre va a ser bien pequeño. De 12 tribus, Manasés era la más pequeña. Y cuando entraron a recibir la tierra prometida, Manasés todavía se parte en dos. Un pedazo se queda en una tierra que no era la tierra prometida, y solo la mitad de lo más pequeño de lo pequeño toma la tierra prometida. ¿Quién quiere ser? Es que usted no sabe lo que a mí me ha lastimado, no tengo ni idea. Pero lo que sí puedo imaginar es la autoridad que Dios quiere poner sobre tu vida. Es que es bien difícil. Y ayer te voy a decir algo, yo lloré y dije, no, es que... Y caí en una conclusión. Tienes razón. Cierro con este versículo. Proverbios 20:20. Proverbios 20:20. Dice,
Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. ¿Sabes por qué de repente no sabemos qué hacer? ¿Por qué de repente es como que no tenemos idea? ¿Por qué de repente no hay luz en nuestra vida? Porque maldijimos a nuestros padres. Y cuando eso sucede, nuestra luz se apaga. No podemos ver. No hay planes. Vieja, ¿qué vamos a hacer? No hay dinero. ¿A quién le pedimos? No hay nada. Y te voy a decir por qué pasa. Porque maldijimos a nuestros padres. No me levantes la mano, pero hay muchas personas que han tenido la luz bien apagada ya desde hace un rato. No entiendo. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Me caso o no me caso? ¿Me aviento o no me aviento? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué? Y no sabes. Y gran parte de esa oscuridad se origina en la separación del corazón del padre y de los hijos. Cuando hay una conexión con un padre te puede dar dirección. Y te estoy hablando de padres físicos y de padres espirituales. Tengo sueños, pero no quiero hablar con mi mentor, él nada más me pone a orar y a hacer mi devocional. No, yo no quiero hablar con él porque él todo el tiempo ayuno. Pero hay una oscuridad y hoy Dios la quiere quitar. Quiere que haya un resultado totalmente distinto. Sí, es claro el mensaje. Dios tiene que sanar mucho. Muchas personas pueden decir, no, yo así con mi bastardez estoy a gusto. No, ya, así me quedo. Yo te voy a decir algo, el problema no es quedarse con la bastardez, el problema es cuánto se está perdiendo por tomar la posición más cómoda. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie. ¿A quién le gusta ser corregido? A nadie nos gusta ser disciplinados. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que a ti te ha dado autoridad? ¿Qué es lo que a ti te ha dado autoridad? ¿Qué es lo que a ti te ha formado? La disciplina. Joven, ¿qué es lo que a ti te ha formado? Cuando tus padres, no es cuando tus padres te dicen sí, sino más bien cuando ellos te dicen no. Papá, quiero ir a hacer esto. No, quiero que tengas autoridad. Papá, me quiero vestir con una chiquifalda y quiero traer así en escotazo. No te vistes así. No por lo que la gente piense, sino porque si tú aceptas disciplina, Dios te va a mandar un buen hombre, no uno que nada más te esté buscando las carnes. ¿Sí o no? Disciplina, autoridad. Papá, quiero que me des mucho dinero porque me voy a comprar un montón de cosas que no necesito. No, porque quiero que recibas autoridad, porque en un tiempo Dios te va a dar a ti tu propio dinero y vas a poder gobernar correctamente. Yo te voy a disciplinar. ¿Para qué? No porque me caigas mal, no porque el vecino que no le interesa nada esté pensando algo feo. No, yo te voy a disciplinar para prepararte para la autoridad que está a punto de llegar a tu vida. Como pastores yo te voy a decir algo, no te disciplinamos para que ahorita, nos caigas mejor. Es que no, se te disciplina para prepararte para la autoridad que Dios va a desatar sobre ti. Por eso se te disciplina. Pero es que papá, déjame ir, porfis. Bueno, está bien, te dejo sin autoridad para el mañana. Vete. Así funciona. Dios va a sanar el día de hoy. Quiero pedirte algo y vamos a hacerlo porque yo creo que somos, aparte de que somos muchos, somos bien machos, ¿verdad? Bendito 15 de septiembre. Quiero que cada uno se pueda juntar con su familia, por favor. Todas las familias.